Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la teoría de conjuntos. En primer lugar, diremos que la teoría de conjuntos es importante porque la idea de conjunto es la que se utiliza para poder definir conceptos en diversas áreas de la matemática como la teoría de probabilidad, la teoría de funciones o la teoría de grafos. Es decir, es importante entender los conceptos básicos de la teoría de conjuntos para luego poder aprender cosas un poco más complicadas como la teoría de funciones, la teoría de probabilidades o el concepto de lugar geométrico. Vamos entonces a comenzar con el primer punto básico, que es preguntarse qué es un conjunto, ¿no? Una cosa importante que tenemos que saber es que no existe una definición formal de conjunto, sino únicamente un concepto o una idea acerca de qué es un conjunto. Nos dicen por aquí que se llama conjunto a cualquier agrupación de objetos concretos o abstractos llamados elementos del conjunto. Eh, y nos dicen también que un conjunto se representa normalmente con una letra mayúscula y sus elementos con letras minúsculas, ¿no? Los elementos deben estar siempre separados por comas o puntos y comas y encerrados entre llaves. Eso es algo que probablemente nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Un conjunto se puede representar, por ejemplo, con la letra A, esa letra A mayúscula representa el conjunto, y los elementos del conjunto, en ese caso serían X, Y y Z, se escriben separados por comas o puntos y comas y encerrados entre llaves, ¿no? Algo que hemos mencionado aquí arriba también es que los elementos de un conjunto son objetos concretos o abstractos, ¿no? Es decir, que cualquier cosa puede ser elemento de un conjunto. Los elementos de un conjunto pueden ser números, letras, palabras, países o cualquier cosa que nosotros querramos, ¿no? Ahora, normalmente en matemáticas se trabaja con conjuntos numéricos, es decir, con conjuntos cuyos elementos son números, ¿no? Y la mayoría de los ejemplos que vamos a ver van a estar relacionados con eso, con conjuntos numéricos, ¿de acuerdo? Bien, una primera definición importante que debemos manejar en este tema de teoría de conjuntos es la relación de pertenencia, que es la relación que existe entre el conjunto y los objetos que forman parte de él, ¿no? Es decir, sus elementos. Decimos por aquí, el objeto X, ¿no? Si el objeto X es un elemento del conjunto A, diremos que X pertenece al conjunto A. Y esta relación se representa con este símbolo, ¿no? El símbolo de pertenencia, que es una letra griega que se llama épsilon. Nosotros vamos a referirnos a ella simplemente como el símbolo de pertenencia. ¿De acuerdo? Muy bien, por ejemplo, si el conjunto A está formado por los elementos 2, 4 y 7, quiere decir que el 2, el 4 y el 7 son elementos del conjunto A, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que el número 2 pertenece al conjunto A. ¿Por qué decimos que el número 2 pertenece al conjunto A? Bueno, simplemente porque 2 es un elemento que forma parte del conjunto A. ¿De acuerdo? En forma similar, si nos preguntan, ¿el número 3 pertenece al conjunto A? La respuesta sería no. El número 3 no pertenece al conjunto A, ¿no? Para decir eso utilizamos el mismo símbolo pero tachado, ¿no? El número 3 no pertenece al conjunto A simplemente porque no es un elemento del conjunto A, no aparece escrito dentro del conjunto, ¿no? Para que sea un elemento del conjunto tiene que aparecer escrito dentro de él, ¿no? Separado por comas y entre llaves. Si nos preguntan, en cambio, ¿no? Si el número 4 pertenece al conjunto A, esto sí es verdadero. 4 pertenece al conjunto A porque 4 es un elemento que está dentro del conjunto A. Y aquí hay que tener un poco de cuidado si es que en algún momento nos preguntan algo como esto, si el número 7 encerrado entre llaves pertenece al conjunto A, la respuesta sería no, no pertenece, ¿no? Lo que sí pertenece al conjunto A es el número 7 sin llaves. Un poquito más adelante vamos a decir que cuando este 7 está encerrado entre llaves, deja de ser un elemento y pasa a ser un subconjunto. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. De momento, para que un elemento o para que un objeto cualquiera pertenezca al conjunto, tiene que ser un elemento de él. Es decir, tiene que ser escrito dentro del conjunto y tiene que ser escrito tal cual. Si aquí el 7 aparece sin llaves, aquí también debería aparecer sin llaves. Si le colocan un par de llaves, eso ya no es lo mismo y por tanto no pertenece, ¿no? No, aquí, por ejemplo, nos dicen que quien sí pertenece al conjunto es el 7 sin llaves, ¿de acuerdo? Entonces, bastante simple. Para que un objeto cualquiera pertenezca al conjunto, simplemente tiene que ser un elemento del conjunto. Tiene que ser escrito aquí dentro
del conjunto. Otro concepto básico relacionado con la teoría de conjuntos es el concepto de cardinal, ¿no? El cardinal de un conjunto. Se llama cardinal de un conjunto A al número de elementos distintos que posee el conjunto A. Y se representa de esta manera, se representa con n de A, ¿no? Podemos decir que n de A es el número de elementos del conjunto A. Entonces, por ejemplo, si nos dan este conjunto A y nos preguntan cuál es su cardinal, ¿no? Ya sabemos que el cardinal de este conjunto es simplemente su cantidad de elementos, ¿no? Su número de elementos. Aquí fácilmente podemos contarlos, son 1, 2 y 3, ¿no? El número de elementos del conjunto A es igual a 3, o podemos decir también que el cardinal del conjunto A es igual a 3. Aquí tenemos otro ejemplo también bastante sencillo, ¿no? El conjunto B está formado por 4, 7 y 4 y nos preguntan cuál es el cardinal del conjunto B o el número de elementos del conjunto B, y aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Alguien podría apresurarse un poco y decir que ese conjunto B tiene 3 elementos. Sin embargo, aquí hay un detalle importante. El cardinal es el número de elementos distintos que posee el conjunto. Y si observamos con atención, en este conjunto B hay un elemento que está repetido, el número 4, ¿no? Está repetido, aparece 2 veces. Entonces aquí hay una propiedad, ¿no? Si en un conjunto hay algún elemento repetido, si hay algún elemento que aparece, por ejemplo, 2 veces, entonces no se cuenta 2 veces, se cuenta solamente una vez. Entonces, el número de elementos de ese conjunto B no sería 3, sería solamente 2, ¿no? Tiene solamente 2 elementos, el 4 y el 7. Profesor, ¿y el otro 4? No, el otro 4 está repetido, ¿no? Si un elemento está repetido, no se cuenta 2 veces, se cuenta solamente una vez. Incluso algo que es recomendable es que si algún elemento aparece 2 veces, ¿no? Hay que contarlo solamente una vez y la segunda vez conviene tacharlo, borrarlo, eliminarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el concepto entonces de cardinal. Aquí igualmente, ¿no? El cardinal del conjunto C, en este caso, rápidamente nos damos cuenta que sería 1, ¿no? ¿Sí? El número de elementos de ese conjunto C es 1, porque tiene solo un elemento que es el número 5. ¿No? Si un elemento aparece más de una vez, por ejemplo, si aquí aparece 3 veces, no se cuenta 3 veces, se cuenta solamente una vez, ¿no? Número de elementos del conjunto C es igual a 1. Muy bien, otro punto importante referido a la teoría de conjuntos es la determinación de conjuntos. La determinación de conjuntos es simplemente la manera como se escribe un conjunto. Un conjunto se puede escribir de 2 maneras, ¿no? Un conjunto se puede escribir por extensión, ¿no? Cuando se enumeran todos sus elementos, ¿no? Por ejemplo, si el conjunto A está formado por los elementos 3, 4, 5 y 6, en este caso estoy escribiendo a este conjunto por extensión, ¿no? Porque estoy enumerando, estoy escribiendo uno por uno todos sus elementos. La otra manera en la cual se puede escribir un conjunto es por comprensión, ¿no? Un conjunto está escrito por comprensión cuando se menciona una propiedad común a todos sus elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que el conjunto A está formado por los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y tal que X es mayor que 2, pero menor que 7. ¿No? Esa es una forma también bastante frecuente de escribir o de representar a un conjunto. Aquí conviene notar lo siguiente. Cuando el conjunto está escrito de esta manera, lo que nos están indicando es que el conjunto A está formado por los elementos X. Es decir, que los elementos del conjunto A son los valores que toma X. Y ahora, para saber cuáles son los valores que toma X, ¿no? Para saber cuáles son los valores que toma X, vamos a observar lo que aparece luego de esta barra que se llama tal que. Nos dicen que X, los valores de X pertenecen a los números naturales y además que los valores de X son mayores que 2, pero menores que 7. Ustedes podrían notar con facilidad que si los valores de X son números naturales, ¿no? Y los valores de X son mayores que 2, pero menores que 7, los valores que puede tomar X serían justamente 3, 4, 5 y 6, ¿no? Se trata del mismo conjunto, que arriba está escrito por extensión, porque arriba se están enumerando uno por uno todos sus elementos, y en el segundo conjunto está escrito por comprensión, porque aquí estamos indicando una propiedad que define a esos elementos, ¿no? ¿No? Todos los elementos de A son todos los valores de X que pertenecen a los números naturales y que además
son mayores que 2, pero menores que 7, ¿no? Esas son las dos maneras como se puede escribir o cómo se puede representar a un conjunto. Veamos una aplicación, ¿no? Veamos un primer problema bastante sencillo en el cual vamos a aplicar estas cosas que acabamos de mencionar. Dado el conjunto A, ¿no?, formado por los elementos de la forma 3x menos 1, tal que x pertenece a los números naturales y tal que x es mayor que 1, pero menor o igual que 5. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Bien, para poder saber cuáles de estas afirmaciones son verdaderas o falsas, lo primero que vamos a hacer es encontrar los elementos de ese conjunto A, ¿no? Ese conjunto A nos dicen que está formado por los elementos de la forma 3x menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los elementos del conjunto A son los valores que toma esta fórmula, ¿no? Son los valores que toma la fórmula 3x menos 1. Ahora, obviamente, para saber cuánto vale 3x menos 1, primero hay que averiguar cuánto vale x. Lo que nos dicen aquí es que x pertenece a los números naturales y que además x es mayor que 1, pero menor o igual que 5. Eso lo voy a copiar por aquí. Si x pertenece a los números naturales y además x es mayor que 1, pero menor o igual que 5, yo puedo encontrar los valores de x, ¿no? Los valores de x serían 2, 3, 4 y 5, ¿no? Claro, porque son los números naturales mayores estos son los números naturales que son mayores que 1, pero menores o iguales que 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Estos que hemos encontrado aquí son los valores de x, pero cuidado, estos no son los elementos del conjunto. Los elementos del conjunto A no son los valores de x, son los valores de 3x menos 1, ¿no? Son los valores de 3x menos 1. Entonces, para encontrar los elementos del conjunto, hay que encontrar cuáles son los valores que toma 3x menos 1. Y para eso lo que vamos a hacer es, a cada valor de x vamos a multiplicarlo por 3 y vamos a restarle 1, ¿no? Repito, a cada valor de x lo multiplico por 3 y luego le resto 1. Cuando x vale 2, sería 2 por 3, 6 y menos 1, 5. Cuando x vale 3, sería 3 por 3, 9 y menos 1, 8. Cuando x vale 4, sería 4 por 3, 12 y menos 1, 11. Y cuando x vale 5, sería 5 por 3, 15 y menos 1, 14. Estos son los valores de 3x menos 1 y por tanto estos son los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A son 5, 8, 11 y 14. Una vez que yo ya tengo los elementos del conjunto, ya puedo responder las preguntas que aparecen por aquí, ¿de acuerdo? La primera pregunta dice lo siguiente, ¿no? ¿El cardinal del conjunto A es igual a 4? Bueno, nosotros sabemos que el cardinal es el número de elementos, ¿verdad? Y aquí observamos que el número de elementos del conjunto A es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Quiere decir que la primera afirmación, ¿no?, el número de elementos de A es igual a 4, por tanto la primera afirmación es verdadera, ¿no? El número de elementos es 4, por tanto el cardinal es igual a 4, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Cardinal y número de elementos es lo mismo. En la segunda afirmación me preguntan si el número 2 pertenece al conjunto A, ¿no? Si el número 2 es un elemento del conjunto A. Y aquí observamos que no. Para que el 2 pertenezca al conjunto A tendría que ser un elemento. Y para que sea un elemento tendría que aparecer escrito aquí dentro. Y vemos que eso no es correcto, ¿no? El número 2 no pertenece al conjunto A. Por tanto, la segunda afirmación es falsa. Y la tercera afirmación es la siguiente. Me preguntan si la suma de los elementos de A es 38. Bueno, para eso simplemente habría que sumar 5 más 8 más 11 y más 14, que al sumar observamos que efectivamente es 38, ¿no? La tercera afirmación entonces es verdadera, ¿no? La respuesta aquí sería verdadero, falso y verdadero, ¿ya? Un tipo de problema muy frecuente es el que acabamos de ver aquí. Es cuando nos dan un conjunto que está escrito por comprensión, cuando está escrito, si quieres, de manera algebraica, y hay que convertirlo a extensión, ¿no? Es decir, hay que hallar uno por uno todos sus elementos. Para eso conviene recordar que los elementos del conjunto A son los valores que toma esta expresión, ¿no? La expresión 3x menos 1. Y obviamente para saber cuánto vale 3x menos 1, primero hay que averiguar cuánto vale x, ¿no? Encontramos los valores de x, luego encontramos los valores de 3x menos 1, y esos valores de 3x menos 1, esos son los elementos del conjunto. Y con eso se responden las preguntas que nos hacen, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer aquí una primera pausa y continuamos en el video siguiente.